Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos viendo de la semana pasada, que se llama Cómo ser grandes en el reino, que es Mateo 20 del capítulo. Lo dividimos en dos, nos pasamos un poquito de tiempo la semana pasada, pero justamente estábamos viendo como la primera parte, que es cómo no ser grandes en el reino, ¿no? Vamos a retomar lo que dice el versículo, y antes de comenzar, pues, ¿puedes hacer una oración, Armando, por favor? ¿Le puedes pasar el micrófono, por favor? Padre bendito, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú cuidas y estás haciendo que nosotros tengamos la oportunidad de estar aquí, congregados. Estás cuidando todos los detalles para que podamos llegar con todo y lo caótica que es esta ciudad. Te damos también muchas gracias y te pedimos por todos los que están también conectados y a distancia. Y también por quienes vayan a escuchar este mensaje, esta predicación en el futuro, toda vez que se queda en la plataforma ahí guardado. Te pedimos, Padre, que esta noche el mensaje que tú tienes preparado y que va a dar Jesús sea bien útil para que pues cumplamos las cosas que son agradables para ti, que podamos agarrarnos de ese mensaje, aplicarlo en nuestra vida y también la podamos utilizar para compartir a otros la buena nueva del Evangelio. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos entonces otra vez a retomar los versículos que habíamos leído. Estamos leyendo Mateo, capítulo 20, del versículo 20 al 28. Y lo voy a leer nada más para retomarlo, la primera parte que nosotros vimos la semana pasada, que si tú no lo viste, pues puedes escucharlo ahí en la plataforma de YouTube o en la página donde ahí ya se encuentra la grabación. Y voy a leer este pasaje de Mateo 20, del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Entonces estábamos viendo la semana pasada esta situación de esta plática que estaba sucediendo inmediatamente después de que Jesús les anuncia que era necesario que Él fuera crucificado, y da como detalles muy específicos de cómo lo van a entregar y cómo Él va a quedar pues en la cruz. Y entonces viene esta situación que ya anteriormente los discípulos ya habían estado discutiendo entre quién iba a ser el principal, quién era el más importante, quién era el líder, ¿no? Y estábamos mencionando la semana pasada que, los discípulos estaban todavía muy impregnados, digámoslo de una forma, con toda esta cultura que el mundo te está difundiendo constantemente. ¿Cuál es esta cultura? En la que constantemente te está bombardeando de que tú tienes que ser el exitoso, tú tienes que ser el número uno, tú tienes que ser la persona que sea líder, el que todos te sigan, el que tú llegas a mandar a muchos o pocos, ¿no? Dependiendo de dónde te encuentres. Tanto es esta cultura que estaba bombardeando en esa época, que nosotros la vemos actualmente también, pues con todas las posibilidades en las que hoy tenemos
para poder difundir algún mensaje, algún anuncio. Queremos ser vistos, por eso tienen tanto éxito las redes sociales y hasta gente pues les pagan porque los vean, porque quieren pues destacarse ante otros, quieren tener como una posición o un lugar para el cual ser como importantes ante los demás. Vemos cómo el orgullo y es enaltecido, el que tú te puedas superar, el que tú seas el que salga adelante por tus propias fuerzas, mientras que la humildad se considera como una debilidad, se considera como algo que simplemente es de gente que no sabe, que es tonta o que simplemente pues es algo que debemos dejar de lado. Y vemos cómo estos discípulos están pues preguntándose antes de empezar con este pasaje que vimos la semana pasada, vemos cómo ellos ya estaban discutiendo sobre quién iba a ser el mayor. Después de haber anunciado Jesucristo lo que iba a ser su muerte y su resurrección también, llega la madre de los hijos de Zebedeo, estos dos hijos que pues eran también de los que estaban más cerca de Jesús, y que esta madre pues va y se pone en una actitud como de súplica, digámoslo de alguna forma, hacia Jesús, diciéndole pues que ponga a su lado a sus dos hijos, ¿no? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito? Pues no nos lo dice así explícitamente la Biblia, pero muy probablemente era pues que quería esta mujer, esta madre de estos dos hijos, pues que ellos fueran los que estuvieran al lado de Jesús y que tuvieran este mismo nivel de importancia. Vemos también la actitud pues, de ellos, ¿no? Porque Jesús les dice, no saben ustedes qué están pidiendo. Lo vemos en el versículo 22, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y estábamos viendo que ellos, esta pregunta pues podría ser como muy simple, ¿no? Donde pues si tú puedes tomar del mismo vaso en el que tú estás tomando, no se refería a eso Jesús, sino está diciendo que si ellos estaban dispuestos a vivir lo mismo que Jesús iba a vivir, que era esta crucifixión, que iba a ser esta muerte terrible en la cruz, y que Él les pregunta, ¿no? ¿Ustedes están dispuestos a beber de este vaso? Y ellos dicen, no, pues sí podemos, pero no estaban conscientes de la profundidad de esto que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, vimos la semana pasada 3 puntos de cómo no llegar a la grandeza o cómo no ser grandes de acuerdo a lo que es la Biblia, lo que nos dice la Biblia. Número 1 es a través de la manipulación. Vemos aquí a la madre de los hijos de Zebedeo, que es ella la que intercede por los hijos, ¿no? Ellos pudieron haberse acercado también, porque era un tema que ellos ya también habían platicado y estaban discutiendo entre todos los discípulos, pero no, es la madre la que dice, ok, yo voy a poner con mi ruego, con mi súplica, voy a decir que mis hijos sean los que que sean los más importantes y que estén al lado de Jesús. Vemos que esta invitación pues lo quiere hacer como planean, no sé si podemos decirlo planear, pero generan una situación en donde ellos están ahí, los tres, queriéndole pedir esto, ¿no? Porque inmediatamente vemos en el versículo 20, en el versículo 22, vemos que Jesús le pregunta y se dirige a ellos directamente. Entonces estaba la madre de los hijos de Zebedeo y también estaban estos dos hijos suyos, pues pidiéndole la misma situación. Vemos que entonces el primer punto es no utilizar la manipulación para querer tener una posición de grandeza desde el enfoque que nos está diciendo la Biblia. El número 2 que vimos fue la parte de la ambición. Esta parte en donde estos dos hombres, pero no nada más ellos dos, sino todos los discípulos estaban queriendo ver quién era el más importante, ¿no? Jesús constantemente le estaba enseñando muchos versículos, más bien enseñanzas. A través de los versículos que vemos, les enseña enseñanzas de que es necesario que ellos se entreguen, que Él
hacía milagros y estaba para el servicio de la gente. Y sin embargo, pues ellos estaban discutiendo sobre quién era el más importante de todos. Vemos en el versículo del 22 al 24 que pues vemos esta ambición que los hijos de Zebedeo estaban deseando, ¿no? Ellos querían estar en esta posición. Sin embargo, lo que Jesús tenía preparado para ellos, y no nada más para ellos dos, sino para todos sus discípulos, era una posición en donde iban a ser humillados, donde iban a ser perseguidos, donde iban a ser crucificados, algunos decapitados, y una posición en donde la gente los iba a rechazar y aborrecer. Y vemos cómo entonces el segundo punto, que es la ambición, pues tampoco es una forma en la que Dios nos está mostrando de cómo tenemos que buscar, si es que esperamos hacer grandes en el reino. No debemos de buscar la grandeza a través de esta actitud, de este comportamiento de ambicionar una posición. Y el número 3, también esta cuestión del dominio, relacionada mucho con una posición de poder. Claro que hay una posición de poder, dominio. El número 3 es el dominio. Claro que hay una posición de reconocimiento y poder, y lo vemos con Pedro al momento de que él recibe el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como él recibe pues este poder para hablar en frente de muchas personas y genera un impacto a través del Espíritu Santo que puede, que provocó que 3,000 personas se convirtieran en un solo día hacia Cristo, ¿no? Que se arrepintieran de sus pecados y que estos hombres pues siguieran una vida en Cristo. Vemos que sí hay poder, que sí hay una influencia, pero no una influencia o un poder como lo marca aquí en el versículo 25, que dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? No está hablando de tener una grandeza como un político o como un rey o como un gobernante, en donde pues al gobernante y al político lo ponen y muchas veces es simplemente impuesto por el poder de una fuerza como un ejército, o del poder de la influencia o de la misma manipulación que puede haber pues para llegar a esa posición, ¿no? Sino está hablando Jesús de ser justamente los que ellos den su vida y quieran tener como un poder, pero para poder para poder ponerlo al servicio de los demás, ¿no? El ejemplo claro lo vemos en Jesús. Jesús tenía un gran poder ejerciendo en los años en los que estuvo en la tierra, haciendo milagros, alimentando gente, sanando enfermos, haciendo milagros increíbles como caminar sobre el agua, cosas que pues no podía hacer cualquiera y que nadie lo va a poder seguir, ¿no? También revivía a personas, resucitaba a personas, y todo esto en varias ocasiones, o vemos varios puntos donde Jesús tanto era seguido, o sea que gente lo empezaba a seguir por estos milagros que hacía, pero él muchas veces se apartaba cuando la gente estaba buscándolo para ponerlo en una posición de gobierno, por ejemplo, ¿no? de que fuera rey. Que ahorita les voy a compartir ese versículo. Entonces, los 3 puntos que vimos la semana pasada sobre el cómo no ser grandes en el reino son estos 3: la manipulación, la ambición y el dominio, ¿no? El dominio hacia los demás. No imponer, no ser como un tirano ahí, les ponía el ejemplo la semana pasada sobre los dictadores, ¿no? Como en Corea del Norte. Lo poco que sé, la verdad es que no sé tanto al respecto, pero hay imágenes donde vemos a este gobernante que llega a una escuela y los alumnos están súper emocionados y aplaudiéndolo con un éxtasis, ¿no? De que están súper contentos con él. ¿Quién sabe? Honestamente, quién sabe si eso sea genuino, ¿no? Si en verdad lo están haciendo genuinamente porque lo estiman, o por simplemente el control y el dominio que tiene hacia su pueblo, ¿no? No lo sé, yo no vivo en esa situación o en ese país,
Pero bueno, sabemos, al menos a los ojos externos, que Corea del Norte tiene una serie de restricciones bastante duras, ¿no? En donde no se les permite tener muchas libertades. Entonces, hoy vamos a ver específicamente los últimos 2 versículos, que es del 26 al 28, y sería la muestra y el ejemplo de cómo ser grandes en el reino. Vamos a ver la enseñanza. ¿Puedes leer, Miriam, por favor, Mateo 20, versículos 26 al 28, por favor? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Exactamente. Entonces vemos aquí en estos 2 versículos, en el 26 y 27, que Jesús está dando el principio de lo que es ser grande en el reino. Dice aquí Jesús, mas entre vosotros no será así, comparándose con los gobernantes, o sea, dice, no van a ser como los gobernantes que ven con los reyes con mucho poder y recursos y un ejército, dice aquí, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esta enseñanza no solamente la da Jesús como una enseñanza de teoría o de palabra, sino que Él lo demostró y lo llevó a cabo con su propia vida. Él estaba, si podemos a pensar en el día a día de Jesucristo, pues Él constantemente llegaba a la gente y se le acercaba porque necesitaba a lo mejor algún milagro que le hiciera, ¿no? Que lo sanara de alguna enfermedad, que lo sanara de lepra, que lo sanara de ceguera, o cualquier otro padecimiento o dolor que tuvieran. Estaban las personas ahí amontonadas buscando a Jesús y buscando día y pues básicamente todo el tiempo que fuera posible buscándolo para poder ellos recibir tanto esta sanidad o este tipo de milagros, pero también para recibir su enseñanza. Muchos buscaban a Jesús para escuchar qué es lo que decía, ¿no? Todo lo que vemos en el Sermón del Monte, pues mucha gente estaba ahí atenta, escuchando las enseñanzas de Cristo. Y Jesús ahí estaba, dispuesto para enseñar a los demás, dispuesto para hacer milagros, dispuesto para alimentarlos, y también se daba su tiempo para estar a sola con sus discípulos más cercanos y darles enseñanza. O sea, era un trabajo de 24, así exactamente, y además tenía el tiempo para ir a orar a solas, porque también eso lo hacía a solas, ir a orar al Padre, en donde pues luego se iba la noche entera a orar, y era un trabajo de 24/7. Él estaba entregando todo su ser, toda su vida, todo su tiempo para servir a otros. Y no solamente era cuestión de su tiempo, ni de los milagros, ni del poder que estaba ejerciendo en ese momento, sino que el precio máximo que podemos ver de lo que él hizo fue el entregar su vida completa en la cruz. Vemos cómo él voluntariamente, que vemos estos versículos justo antes de este pasaje, del versículo 17 al 19, vemos cómo él tenía claro de cómo iba a ser su muerte, ¿no? Cómo iban a entregarlo, cómo era necesario que fuera a Jerusalén, cómo iban a entregarlo los principales sacerdotes, lo iban a entregar los gentiles para que lo crucificaran, para que lo azotaran, y también que iba a resucitar el tercer día. Entonces todo eso lo tenía claro Jesús, y él estaba dando el ejemplo con su propia vida de cómo tenían que ser también sus propios discípulos. Lo vemos después, que esto creo que no lo tocamos en este estudio, pero vemos también cómo Jesús, al momento de lavar los pies de sus discípulos, también les muestra otro ejemplo de servicio, de decir, ok, ustedes quieren, yo les estoy mostrando aquí cómo ustedes deben de servir al otro, no importando la posición en la que te encuentres, ni qué tan avanzado seas en conocimiento, ni qué tanto te consideres tú espiritualmente avanzado, tú debes de estar a disposición de los demás. Y ese es el principio que Jesús está enseñando. El que quiera ser grande, si esa es su motivación,
pues tiene que ser un servidor, tiene que ser entregar su vida a otros y para otros. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? ¿Cuál? 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Entonces aquí vemos que está hablando de que se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre, no? Pues dicen, pensamos en José y María, pues no personas muy adineradas, pero estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Cristo siendo Dios mismo y estando junto al Padre, Él decidió venir a la tierra con una humanidad en la que nosotros, pues sí, o sea, comparados con la eternidad, comparados con el cielo, pues la tierra no es nada, ¿no? Nada comparado con ese lugar, nada con estar al lado de Dios mismo y estar en una posición en donde pues nosotros ni siquiera llegamos a imaginar cómo es estar junto con Dios, ¿no? En el sentido de entender todo lo que es Dios. Podemos conocer un poco de lo que Dios nos ha querido mostrar y también de lo que el Espíritu nos ha dado de entendimiento sobre lo que es Dios. Pero aquí el punto es que Jesús decidió dejar toda su eternidad para volverse en un punto de la historia de la humanidad, volverse un hombre y estar junto con todos nosotros. Ese es el amor y ese es el servicio que está poniendo como ejemplo Jesús, ¿no? De ponerse en una posición junto con toda la humanidad, entendiendo todos los dolores, entendiendo todos los problemas que podemos estar viviendo como humanidad y pues entregándonos una solución, principalmente entregándonos una solución a nuestro gran problema del pecado, de las consecuencias que trae el pecado en nuestra vida y lo que ha provocado en toda la humanidad, ¿no? El pecado ha sido la causa de que como humanidad pues hemos estado como destruyéndonos, ¿no? Entre unos a otros, imperios, naciones, entre la propia familia, o sea, no necesitas ir muy, muy lejos, ¿no? O ver una cosa tan grande. Tienes problemas con los que están a tu lado o también contigo mismo, ¿no? Siempre estar luchando por querer tú buscar tu propio camino y nunca voltear a ver a Dios. Vamos a ver también lo que nos dice el versículo 28, otra vez retomando Mateo 20, versículo 28. ¿Lo puedes leer, Judith, por favor? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el propósito de Jesús. El propósito de Jesús no fue para que nosotros lo hiciéramos rey y lo reconociéramos, sino para servir primeramente. Él vino a servirnos. Nosotros lo que podamos hacer no es nada comparado con lo que Dios y con lo que Cristo pues ha hecho por nosotros, ¿no? Nosotros no podemos perdonarnos nuestros pecados. Solamente a través de Jesús es como nosotros podemos tener pues la salvación, ¿no? Salvación primeramente de nuestra vida que está hecha un desastre y también para una salvación eterna, ¿no? Ante el escenario que nos dice la Biblia sobre aquellos que no se arrepientan. Entonces este principio que Jesús está enseñándole a sus discípulos pues es completamente contrario a lo que la sociedad, a lo que el mundo hasta en esa época pues estaba presente, ¿no? No es lo más importante que tú tengas ese título de yo soy el más importante, yo soy el número uno, yo soy el líder, yo soy el que va a llevar a las personas. Eso no es lo importante. Jesús estaba dando la importancia a servir a otros. Él mismo decía que el que quiera hacerse grande pues debe servir y no ser servido. No hay nada de malo con querer buscar crecer y ser grande espiritualmente hablando y estar más cerca de Dios. Pero eso es lo que no es lo malo lo que está aquí planteando, no es la enseñanza que nos está planteando, ¿no? No es que tú quieras
que tú no quieras ser grande, en el sentido de buscar a tener una relación más estrecha con Dios y también de serle útil a Dios. Vamos a ver lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 3, número 1, con respecto a esto. Versículo 1. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Ok. ¿Puedes leerlo, José Juan, por favor? Sí, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, aquí está diciéndonos Pablo, ¿no? Que es bueno que uno quiera, pues, compartir, enseñar a otros y tener, pues, estar al servicio de los demás. Es bueno, no es algo malo de lo que nos está mostrando. El problema en sí es querer hacerlo como el mundo te lo está mostrando, ¿no? Como estos hijos de Zebedeo querían obtenerlo y también como los demás querían hacerlo, ¿no? Discutiendo entre ellos mismos, peleándose entre los discípulos, diciendo, a ver, ¿quién va a ser el mero mero, ¿no? ¿Quién va a ser el importante? Hay que decidirlo. O sea, no estaban pensando en ese momento en que estaban junto con Jesucristo y que podían recibir y obtener esta enseñanza que les está mostrando, mientras que ellos discutiendo sobre quién era el más importante en un momento crucial. Ese es el error, el pensar que nosotros debemos obtenerlo como el mundo nos lo dice, ¿no? A través de la fuerza, a través del ejercer un poder o de ejercer pues sí, como someter a otros, ¿no? No, él está diciendo, nos está mostrando que hay que servir a otros para poder, pues sí, ser grande en el reino. El camino a ser grande es la humildad y el servicio incondicional a otros. La semana pasada estábamos platicando sobre este término de la humildad, en donde muchos podemos caer en este error de pensar que somos muy humildes, ¿no? Es que yo soy muy humilde. Pues yo creo que al momento en que nosotros decimos eso, estamos completamente lejos sobre la humildad, ¿no? Porque es vanidad decir que eres humilde. Exactamente, o sea, puedes caer en una posición de enorgullecerte de tu propia posición, ¿no? Decir, es que yo soy muy humilde. Pues no se trata de eso, no se trata de tú exaltarte a ti mismo, sino simplemente hacer lo que te toca, por decirlo de una forma, ¿no? ¿Qué es lo que te toca? Pues Cristo te ha mostrado una serie de cosas, ¿no? Si quieres seguir a Él, pues el que quiera seguir a Cristo, pues que se niegue a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. No decir, pues ahora ve y anuncia que eres el mejor, ¿no? O también, como dice otro versículo, que el que se humilla será exaltado y que el que se exalta será humillado. Entonces, no está hablando de que tú te exaltes ni porque tú pienses que tienes buenos valores, sino simplemente servir incondicionalmente a otros. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. 2 Corintios, ¿puedes leerlo, Nat, por favor? 2 Corintios, lo voy a buscar aquí. 2 Corintios 4, 5. Sí, por favor. Aquí está. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Exacto. Cuando uno va a hablar de Cristo, pues no estás hablando de ti, no estás diciendo, oye, yo soy muy espiritual y fíjate que yo. No, estás hablando de Jesucristo, de quién es Jesucristo. Sí, claro, hay un impacto en tu vida de lo que ha hecho Dios en tu vida y eso puedes anunciarlo. Pero ¿para quién es la gloria? No, la gloria no es para ti, la gloria es para Jesucristo. Él es el que nos libera de estas ataduras que tenemos causadas por el pecado y es a Él al que necesitamos glorificar y honrar, que a través de nuestra predicación eso es lo que nosotros muestremos, que Jesús es el importante, que Dios Todopoderoso es el que hizo que pudiéramos tener una solución en nuestra vida ante el gran problema del pecado. Vamos a ver también 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13. ¿Puedes leerlo, Kevin, por favor? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.
Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Exactamente. Aquí lo tiene claro Pablo, porque pues él lo vio con su propia vida. Y no nada más Pablo, sino también está hablando de los otros ejemplos que veía de los propios apóstoles, y no nada más de los apóstoles, sino de los discípulos de Cristo de esa época, de los primeros años del primer siglo, de cómo eran perseguidos constantemente. Hasta el mismo Pablo era el de los que perseguía a los discípulos para encarcelarlos, para separarlos de sus familias, para meterlos al circo romano y ser pues ser entregados literalmente a la muerte, ¿no? A humillación, a persecución, a todo lo que aquí nos está diciendo, ser abofeteados, estar siempre constantemente perseguidos, ser maldecidos por estar mostrándole al mundo pues la realidad, ¿no? De que hay una situación de pecado que no queremos reconocer. La realidad es que en nuestra época nos consideramos muy, muy buenos. No creo que sea solamente de esta época, yo creo que en todas las épocas ha sido lo mismo, pensar como humanidad que siempre vamos en una evolución, esa es como la idea de que vamos avanzando junto con la ciencia y que por lo tanto mejoramos como personas, mejoramos moralmente. Sin embargo, pues solamente está aumentando la parte de la vanidad y del individualismo, ¿no? En donde todos pensamos que pues podemos estar bien con el otro. Y yo veo, cuando llego a ver comentarios que debería dejar de verlos, en algunas publicaciones de cualquier tipo, ¿no? De fútbol, de cualquier tema, de política, lo que sea, y veo una polaridad muy marcada, donde todos están diciendo de cosas al otro, ¿no? Que si dijiste hoy estoy muy contento, pues tú porque eres un beneficiado y no sabes la situación en África, y todos constantemente enojados, amargados y peleando, ¿no? Buscando un conflicto constante con el otro, ¿no? Sin ni siquiera verlo a la cara, simplemente a través de un comentario. Pensamos que estamos en una sociedad muy avanzada, en donde pues hay valores, hay derechos humanos, pero también vemos cómo se difunden diferentes ideas, se difunden diferentes prácticas que van muy alejadas de Dios, ¿no? Vemos que están muy alejadas de Dios, no importa el amor al prójimo, no importa buscar a Dios, sino lo que importa es yo estar bien, yo estar desarrollado y tener una autorrealización y una autosatisfacción de mis propios objetivos y metas. Eso es lo que nos está diciendo. Tal vez en esa época no. En esa época era, pues yo pertenezco al Imperio Romano y somos los fuertes, ¿no? Los que gobernamos. Y si eras romano, pues qué bueno porque tenías tus privilegios, ¿no? Ese eran otras épocas, pero no estamos muy distantes de la propia naturaleza humana, de solamente buscar nuestro propio beneficio. Y eso ha provocado que pues nos alejemos de Dios y de que no queramos ver a Dios ni lo que nos dice Dios. Lo que nos dice Dios es que tú eres terrible, de que tú estás en una posición muy alejada de Él y que lo único que vas a provocar es ira para el día de la ira. Eso es lo que vas a provocar con tus propias decisiones que están alejadas de Él. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú seas rescatado, porque ese es lo que vino Jesús, a rescatar a muchos, para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que vino Jesús a esta tierra, para que nosotros fuéramos rescatados tanto de las consecuencias de este momento en la tierra, como las consecuencias eternas. Entonces, vemos que no se trata entonces solamente de tener una posición, de decir, bueno, yo soy muy cristiano, soy muy buena onda, hago muchas cosas buenas, le ayuda a la gente. No, al contrario, o sea, va a haber un contraste
al momento de tú querer amar, o va a haber una resistencia al tú querer amar a aquel que te rechaza, ¿no? Aquel que dice, ay, pues tú eres cristiano, pero la verdad es que estás loco o estás muy atrasado. Y es algo que vivían constantemente los discípulos y los apóstoles, ¿no? Persecución, resistencia. No me toquen a mis dioses hechos en figuras, porque eso es lo más importante para mí, ¿no? Le sucedía a Pablo, junto con Bernabé, que primero de tomarlos como muy importantes, después los apedrearon y los estaban persiguiendo, ¿no? Entonces Jesús lo que nos está mostrando es que Él quiere que vayamos más allá. Y también Él lo hizo, va más allá, pues nos pide que seamos servidores y que literalmente podamos ser esclavos de otros. En el versículo 28 vemos del 27, ¿no? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y en el 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús, al momento de entregarse ante las autoridades judías, pues no puso resistencia. Él no era el inocente de todas las acusaciones que le estaban haciendo y simplemente lo apresaron y empezaron a blasfemarlo, empezaron a bofetearlo, a escupirle, a golpearlo, y él no mostró resistencia. Él simplemente entregó porque su visión era más allá de lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Vamos a leer también 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. ¿Puedes leerlo, Cris, por favor? ¿Cuál era? El 4, ¿no? Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Gracias. ¿Solo el uno? Sí, es este nomás. Entonces, aquí nos está diciendo, ¿no?, que somos servidores primeramente pues de Dios y de Cristo, ¿no? Si buscamos el servicio a otros para obtener una recompensa, entonces estamos muy alejados, porque también buscamos un beneficio, porque bueno, queremos el agrado de los demás, queremos que nos alaben, queremos que nos digan qué bueno eres. No, el servicio es para Cristo. El costo justamente de esta grandeza es un servicio desinteresado. Dar a aquellos que sabes que no te van a regresar, ¿no? Es más, a lo mejor hasta los que te van a mandar a volar, ¿no? Los que te van a rechazar completamente. El ser humilde a otros es tampoco esperar nada de ellos, ¿no? No esperar una recompensa o el reconocimiento, sino solo servir a Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, versículo 10. ¿Puedes leerlo? Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Exactamente. Eso no significa que pues no haya agradecimiento por las personas, ¿no? En algunos casos habrá agradecimiento, en algunos otros casos cuando tú vas y le dices y le hablas de Cristo y que es un pecador, pues tal vez no te lo agradezca, ¿no? Te va a mandar a volar y te va a odiar, pero justamente el servicio es para Dios. Eso honestamente se los digo, para mí en varios momentos ha sido... pues me fue complicado en muchos momentos y yo creo que todavía lo sigue siendo, porque pues a nadie le gusta que le digan que eres un pecador, ¿no? A nadie le gusta que le digan, oye, tú estás pecando. Y pues queremos evitarlo, ¿no? Queremos mostrar solamente como la parte bonita, lo que nosotros pensamos que es la parte bonita del Evangelio, ¿no? Pero la parte bonita es justo esa, que teniendo pecado, Cristo nos está perdonando. Esa es la parte que nadie te la puede quitar. Si tú aceptas eso, nadie te la puede quitar, y el agradecimiento es mucho más profundo para aquel que se la apropia, ¿no? Porque sabes que aunque llegues a pecar, si tú te arrepientes de tus pecados y vas a Dios, Él te va a perdonar completamente.
y es algo meramente tuyo, personal, con Dios. Es tu vida con Dios y tú ir a Él y pedirle perdón y arrepentirte. Eso es fuerte. Pues sí, decirle a alguien que es pecador, pues sí puede generar como conflicto, ¿no? Decir, no, pues ¿por qué le voy a decir? ¿Qué tal si me grita o me ignora o me dice que estoy loco? Pero ese es el servicio es para Dios, no para que te echen flores, ¿no? Sino para tú simplemente hacer como lo dice este versículo. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Es más, aquí lo dice, lo que debemos hacer. No es algo que sea, pues de que hacerle un favor a Dios, ¿no? No, pues para estar mejor con Dios voy a hablar con la gente, voy a hacer cosas buenas, voy a hacer obras buenas, sino es algo que simplemente debes de hacer. Si tú eres cristiano, pues debes de vivir ese cristianismo, de estar agradecido con Dios de lo que ha hecho con tu vida y obedecer lo que te está diciendo aquí en la palabra. Simplemente anunciar el evangelio, predicarles a otros, poner la otra mejilla, o sea, todas las enseñanzas que puede mostrar Jesús y Dios a través de toda su Biblia, es simplemente hacerlo. Y no tú llegar a una posición de decir, bueno, es que yo cumplí con todo esto y soy más espiritual. No, al contrario, ahí te dice qué es lo que debías de hacer. O sea, eso es lo que debes de hacer. Si tú dices que eres cristiano, Dios te da el poder de hacer las cosas que Él pone en tu corazón, ¿no? Si tú dices, bueno, es que yo, como soy muy cristiano, pues dejé de tomar, ¿no? Dejé de tomar y ya por eso soy mucho más cristiano. No, o sea, si tú estás lleno de Cristo, no vas a necesitar embriagarte del vino, no vas a necesitarlo y no tienes que exaltarte por esa posición de decir, yo dejé esto o dejé de hacer otro, porque seguramente tendrás muchos otros pecados en los que has tenido batallas, ¿no? Sino que Dios te ha dado el poder de vencer esos tipos de situaciones. Entonces, todo esto es con el punto para reconocer que la humildad no se trata de qué tan buena persona me creo, qué tan buena persona soy, sino simplemente reconocer que lo único que servimos es a Dios y Él es el que hace que podamos servir a otros de una forma desinteresada. Y la pregunta aquí es, si tú estás dispuesto a ser igual que Jesús, o sea, de seguir estas enseñanzas, de seguir este ejemplo que Jesús dio de dar su vida. Yo me lo cuestiono porque Jesús dio su vida completamente. Yo no sé en qué situación, lo que sí he aprendido por otras personas, misioneros, historias de otros cristianos que dieron su vida y que su vida, o sea, completamente, ¿no? Que fueron, recuerdo, me viene a la mente mucho estos misioneros en el Ecuador, en el Amazonas, cómo voluntariamente ellos fueron a predicarle a esta tribu salvaje, en donde sabían el riesgo y el peligro de ser atacados y de ser muertos. Yo pienso, digo, no sé si pueda, ¿no? Pero el punto es que Dios te dice, no es que pienses que puedas o no, sino estás dispuesto, a disposición de que quieras morir a ti mismo y seguir a Jesús, y Dios te mostrará tus situaciones en las que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tener que soportar unas cuantas horas de tráfico para llegar a una enseñanza de Cristo, ¿no? Por ejemplo, irle a hablar a tu vecino. Por ejemplo, todas esas cosas ¿estás tú dispuesto a morir a ti y de dejar que Dios haga las cosas en ti? Confiar, a veces hasta en eso, ¿no? Confiar y obedecer a Dios. ¿Estás tú dispuesto a obedecer? Tal vez no puedas, tal vez estás batallando mucho con alguna situación, pero lo que Dios quiere es tu disposición primeramente y que vayas a Él y Él es el que te da el poder para hacerlo. Nunca se tratará de predicar el deber ser, ¿no? Con la teoría, sino poder poner el ejemplo. Y gracias a Dios tenemos a Jesús. Por eso también vino Jesús como ser humano, para que nosotros viéramos un ejemplo
un ejemplo más cercano y que pudiéramos identificarnos y que pudiéramos seguir sus pasos. Esa predicación es mucho más efectiva y poderosa que simplemente las puras palabras, ¿no? Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. ¿Quién? Miren, por favor. Filipenses 2, 5 Haya al 8. pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Miriam. Sí, entonces esto también a mí me hace pensar, y todo esto que les estoy compartiendo, a mí me llega este mensaje porque digo, ¿no? A veces cuando digo, no, es que esto me está costando trabajo, o lo estoy sufriendo, lo estoy padeciendo, pues Jesús dijo, yo entrego toda mi vida, aparte no nada más mi vida, sino yo me puse en una posición donde yo tenía todo absolutamente, y me puse en una posición de ser un ser humano, cosa que es poca cosa comparado con Dios, ¿no? O sea, me refiero a que aunque Dios nos ame y nos estime, pues no somos nada comparados pues, a lo que es Dios. Y Jesús no estimó su posición por amor a nosotros, a querer ponerse en una posición de tener que vivir lo que vivimos como ser humanos, ¿no? De estar aquí en nuestra tierra, podemos pensarlo ahorita en nuestra realidad, en donde vemos muchas injusticias, donde vemos violencia por muchos lados, donde vemos intolerancia, donde vemos riqueza excesiva por unas cuantas personas y por otras pobreza extrema, donde vemos una inestabilidad emocional muy fuerte en las personas, donde vemos confusión de muchos principios que Dios nos ha puesto y que básicamente hacemos lo que bien nos parece porque pensamos que es correcto y porque nos conviene o porque no queremos sentir que ofendemos al otro para que nosotros tampoco seamos juzgados, ¿no? Y decir, no, pues esto, prefiero no decir las cosas que están mal para que no nos digan a nosotros que nosotros podemos estar mal, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos podemos poner en esta posición y Jesús vino a este mundo con las condiciones en las que se vivían en esa época, pero está muy presente también en esta época para que nosotros vayamos a Él y vemos su ejemplo de cómo vivir en este mundo. Vamos a leer también 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 y 16. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí volvemos otra vez, ¿no? Del ejemplo. O sea, Dios nos ha dado la libertad. Jesús nos ha dado la libertad de que nosotros podamos hacer las cosas, hacer lo que nosotros queramos sin condenación. Pero como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo edifica. Y es más, puede ser también tropezadero para otros, ¿no? Alguna cosa que tú hagas, que tú digas, bueno, no pasa nada. Pero eso puede hacer tropezar a otros. Y aquí es justamente como le estábamos planteando, ¿no? Jesús nos puso un ejemplo y nosotros también somos ejemplo para otros si nos llamamos cristianos o nos hacemos llamar cristianos. Jesucristo puso un sello con su propia vida sobre lo que estaba haciendo, ¿no? Sobre lo que estaba enseñándole a sus discípulos. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 13. ¿Puedes leerlo, Judith, por favor? Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Y es lo que les comentaba, ¿no? O sea, Jesús no nada más lo habló ni lo dijo, ni dijo así como bonitas palabras, sino lo hizo literalmente, o sea, lo hizo con su propia vida, ¿no? Él entregó su vida por sus amigos, por sus discípulos, por todos los que seguimos y creemos en Él. Es el rescate por nosotros y el precio que pagó Jesús fue su propia vida. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. ¿Lo puedes leer, José Juan, por favor? Sí, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Los cuales son de Dios, perdón. Exacto, y aquí a mí me gusta mucho este versículo porque dice, pues habéis sido comprados por precio. ¿Eso qué significa? Que ya no te perteneces, así de simple. O sea, Jesús tomó tu propia vida. Si tú te rendiste y reconoces tu pecado, te arrepientes y entregaste tu vida, pues ya no te perteneces. No puedes estar haciendo solamente lo que tú consideras que es lo mejor, ¿no? Y menos cuando es lo que tú piensas y no lo que está enseñándonos Jesús con su propia vida y con las enseñanzas que vienen en la Biblia. Justo nos toca a nosotros ser y pagar el precio, nos toca hacer lo mismo y estar al servicio a los demás. Eso es el verdadero término que Dios está hablando o a lo que se refiere Dios con respecto a la grandeza. No se trata de posición, no se trata de un título, no se trata de la influencia o el poder que puedes tener, sino de a quién sirves. Y a quién sirves, pues es a Dios. O sea, tú ya no te perteneces, Cristo ya ha pagado por ti. Y es lo que solamente tienes que hacer, ¿no? Y Dios nos da el gozo de poder hacerlo con gozo, o sea, con paz, con gozo, con todo lo que Él nos está dando, con una vida abundante aquí en la tierra y con todas las promesas que nos da para la vida eterna. No solamente es hacer las cosas y ser afligidos y después conmiserarnos, ¿no? Decir, ay, pobrecito de mí porque pues estoy sufriendo. Pues muchos sufrieron, ¿no? Como lo vemos, Jesús mismo sufrió y no se lamentó en el sentido de pobrecito de mí, sino que Él sabía completamente su propósito, el plan que tenía para toda la humanidad. Entonces, esto es como último punto quiero compartirles, ¿no? Que si tú estás buscando la grandeza en el reino, seguramente trabajarás excelentemente, pero sin caer en la soberbia. Tendrás que soportar la crítica sin caer también en amargura. Soportarás juicio sin llegar a defenderse. Y todo esto lo vemos con Cristo. Y soportar la aflicción sin caer en conmiseración. Si tú quieres ser grande en el reino, como lo que anhelaban estos discípulos, pues es simplemente entregar tu vida a Cristo. Entregar tu vida a Cristo y seguir sus propias enseñanzas. Así que voy a cerrar con esta predicación. Pues retomando solamente los únicos puntos, el cómo no ser grande en el reino es a través de la ambición, a través de la manipulación, a través de la ambición y a través del dominio. Esas formas no son las que Dios nos enseña. El cómo ser grande en el reino, Dios nos lo está diciendo que es servir a los demás, servir a otros, no esperando nada, no esperando los reflectores, no esperando el reconocimiento, estar dispuesto a tal vez hasta ser rechazado, ser perseguido, ser criticado. No se trata de buscar la fama como lo que actualmente nos da la posibilidad en nuestra sociedad actual, ¿no? Con pequeñas dosis de fama a través de nuestros dispositivos. Entonces voy a cerrar con una oración.
si tú no has entregado tu vida a Cristo, pues hoy es oportunidad. Él quiere lo mejor para ti y a veces pues con estas predicaciones pensamos que pues no, que van completamente contrario, ¿no? Dices, ¿cómo que me van a perseguir? La realidad es que Dios te va poniendo las pruebas conforme Él los va poniendo, pero siempre del lado con lo que Él te va dando. Él te da mucho más al punto en que tu vida llega a ser lo mínimo que pierdes, ¿no? Como lo hicieron los discípulos mismos de Jesús, que no tuvieron, pues entregaron su vida y hasta muchos dijeron, pues yo no quiero ser muerto igual que mi Señor, a mí crucifíquenme al revés, ¿no? Tuvieron hasta esta forma de elegir cómo morir, ¿no? Entonces, Dios quiere lo mejor para ti y voy a hacer una oración para que tú sigas. Si no has hecho esta entrega, si no te has arrepentido de tus pecados, pues hoy la puedes hacer. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo todos mis pecados, reconociendo que estoy muy alejado de ti y que sí, que todos esos pecados que han habido en mi vida, pues me han traído dolor, me han traído confusión, me han traído pues mucho desorden en mi vida, vacío. Hoy vengo ante ti reconociendo eso y arrepintiéndome de esos pecados y entregar mi vida a ti para que tú seas el que la guíe por donde tú quieras. Que tú seas el que haga en mi vida el camino que quieres que tome, las decisiones que tome en mi día a día. Que tú seas el Señor y dueño de mi vida y de mi corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.